María Jimena Gómez, ingeniera agrónoma, egresada de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República en el 2013. Trabajó en la actividad privada, en el rubro agrícola y ganadero. En el año 2016 integra el grupo disciplinario de nutrición animal de la Facultad de Agronomía. A partir del 2019 se desempeña como técnica del Plan Agropecuario, referente en el departamento de Cerro Largo. Y en el año 2002 obtiene su título de maestría en Ciencias Agrarias de la Universidad de la República. Posteriormente va a estar, y es el orden en que van a hacer uso de la palabra, Pablo de Sousa, ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad de la República en 1984, se desempeñó como técnico regional del Plan Agropecuario desde 1987 hasta 2018. Es asesor de empresas y grupos de productores ganaderos. Integra el Consejo de FUCREA y es el primer suplente de la directiva de la cooperativa PROGAN. Además, es productor ganadero. Desde 1984 lleva a cabo un sistema de ciclo completo parcial, cerrado, con 2.350 hectáreas superficie de pastoreo, índice de CONIAT 74, como pastoreante y arrendatario, principalmente. Luego vamos a escuchar al Alfredo Bianco Ricci, ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad de la República en 1980, es productor ganadero, criador en Pirarajá, departamento de La Valleja, bajo una superficie de 522 hectáreas, de las cuales es arrendatario de la mitad de la superficie. Es integrante de la Asociación Uruguaya de Ganaderos del Pastizal y miembro del Consejo Directivo Regional de la Alianza del Pastizal. Juan José dos Santos, ingeniero agrónomo, egresado de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República en el año 2016. Desde el año 2016 trabaja en Estancia Gaucho y a partir del año 2021 se desempeña como director de la Regional Norte. Estancia Gaucho tiene una superficie de 34.000 hectáreas en los departamentos de Cerro Largo y Rivera, donde se lleva a cabo ganadería intensiva con un sistema de cría y recría que actualmente está incorporando terminación. Además se desarrolla agricultura de secano, maíz, sorgo y maíz bajo riego. Marcos Guigou, ingeniero agrónomo, egresado de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República en el año 1992. Desde el año 2003 es el director de ADP, Agronegocios del Plata. Además es fundador y director en Ocara y Technology Sociedad Anónima, dos empresas que desarrollan herramientas para potenciar la producción, así como MG, un establecimiento agrícola familiar. Esto van a ser los panelistas que nos van a acompañar. Les voy a decir cómo va a ser el desarrollo de esto. Los panelistas tienen, a excepción de Ítalo Maraquín, que es el que inicia la jornada, va a tener 15 minutos y los demás todos 10 minutos. Ahí tenemos un indicador que, al igual que las reglas del tránsito, están en la verde. Cuando estemos a 2 minutos de terminar la charla, les vamos a indicar con la amarilla para que vayan redondeando el final. Y bueno, si se pasan, tendremos, lamentablemente, sin multa, igual prender la roja. Para estos técnicos y empresarios que reflexionan sobre el contexto actual, decisiones de corto y mediano plazo para las empresas agropecuarias, vamos a invitar a Juan Antonio Rodríguez, integrante de la Sociedad Agropecuaria, que presente la jornada, que señale la inquietud a diferentes actores del rubro agropecuario sobre este contexto actual y la necesidad de dejar un mensaje a los productores. Con gusto, está en la amarilla, Rodríguez. Preciso poco tiempo. Bueno, buen día para todos. Les agradecemos a los participantes el gusto de
de compartir con nosotros la experiencia, al serrano también y al plan agropecuario. La inquietud de la directiva de la agropecuaria es informar, o por lo menos que escuchen la experiencia de otros productores y técnicos para poder sacar alguna conclusión o reflexionar un poco más. En definitiva, es eso, y bueno, esperemos que disfruten la charla, y le paso la palabra de vuelta al Serrano. Muchas gracias. Bueno, después que tengamos la charla de los panelistas, vamos a abrir unos 20 minutos, 30 minutos a ustedes, por si les queda alguna duda, por si quieren señalar alguna pregunta. Al igual que a los panelistas están instituido como norma que sea una pregunta, que no sea una exposición, ¿verdad? Los que vienen a exponer son ellos, ya los seleccionó, son figuras reconocidas del ambiente nacional, y los que están para preguntar, para cualquier duda que tengan, no se queden con ella, con muchísimo gusto vamos a ser receptores pidiéndoles una identificación anterior. Arrancamos entonces, teníamos fijado 10:30 y 10:30 estamos, con el ingeniero Ítalo Malaquín. Es suya la tribuna. ¿Se escucha bien? Sí. Bien, bueno, buenos días para todos. Es un placer agradecer a la agropecuaria y a todos los que tuvieron la idea de organizar esta jornada. Si ustedes ven, hace poquito hay una palabra de moda de los economistas, déjà vu. Esto lo he vivido. Es una de las preguntas que hacen los economistas haciendo relato en el contexto donde ustedes están tomando decisiones. Lo que sí me parece pertinente que hizo la agropecuaria es poner foco en las decisiones para las empresas agropecuarias, no para el sector. Recordamos que en la década del 90 hasta el 2000 había indicadores de salud del sector que no se correspondía con los indicadores de salud de las empresas agropecuarias. Pablo lo recordará, década del 90 hasta el 2000. Me parece pertinente ahora sí prestar atención al comportamiento de las empresas que está haciendo el contexto y no hablar demasiado del sector. Por eso me parece pertinente que el foco de atención sea decisiones para las empresas, no para el sector, y ese es mi foco de atención, que es, si bien parece igual, pero no es igual, creo que hubo un contexto reciente que finalizó el 30 de junio del 2023 y hay un trimestre que inició el 1 de julio y ahora con otras particularidades no tan muy halagüeñas para las empresas agropecuarias. Por eso quiero desarmar bien claramente. Ese ejercicio 22-23 generó secuelas sobre la empresa y este 23-24 al menos de permanecer. La pregunta que me hago es la siguiente. ¿Este contexto reciente y el actual afectará la liquidez financiera en las empresas ganaderas para hacer frente a sus obligaciones en el corto plazo? Y hay que tener muy claro algo. No siempre una empresa solvente posee liquidez. Puedo ser muy solvente con una mirada a largo plazo cuando cuantifico mis activos, pero no tengo liquidez suficiente. La pregunta es si ese contexto reciente y el actual que están viviendo va a traer como consecuencia una falta de liquidez. Es una pregunta que deberíamos de hacernos todos los que estamos aquí. Y esto no, acá. Por lo tanto, para ser claro que es liquidez, básicamente hace referencia a qué capacidad tiene cada uno de ustedes o sus empresas para hacer frente a esas obligaciones de corto plazo. Y si uno mira acá, sí, cuando nosotros hicimos recientemente la Regional Noreste, la charla El efecto dominó que tuvimos acá por Cerro Largo, ¿qué es el efecto dominó? Bueno, simboliza lo que es la particularidad que tiene este negocio ganadero de muy largo plazo, su variabilidad. Si ustedes miran con atención, ahí en este cuadro que simboliza la gran diferencia del ejercicio 21, 22 y el 22-23, ¿con qué nos encontramos? Una variación de tipo de cambio negativa de un 8%, una inflación de más de 9% y, no menos importante, el poder adquisitivo del dólar o el poder adquisitivo del resultado de sus empresas se redujo un 16% en términos acumulativos en lo que va a este ejercicio.
Pero por lo tanto hay menor poder adquisitivo, detrás de esa variación negativa hay un encarecimiento en dólares de los componentes de costo en moneda nacional y no menos importante, para aquellas zonas muy afectadas por el déficit hídrico, todos los concentrados se incrementaron en más de un 40%. Por lo tanto, tenemos costos caros en moneda nacional que se encarecen por una variación del tipo de cambio, los productores para hacer frente al déficit hídrico básicamente se encuentran con un encarecimiento de más del 40% por valor unitario de los concentrados. Y no menos importante que eso sí es una novedad si la comparo con muchos años atrás. No hubo ningún producto de la canasta ganadera del Uruguay que no haya variado negativamente. Si ustedes miran ahí desde el novillo, vaca, ternero, vaca invernal, el cordero, independientemente del micronaje, ustedes ven una fuerte variación negativa en todos los productos de la canasta ganadera. ¿Qué quiere decir? Que sistemas puro vaqueros o sistemas mixtos fueron muy afectados por el contexto, por las variables de la economía, por las variables de los precios y no menos importante por el encarecimiento de los insumos, fundamentalmente de los concentrados. Y si ven otro efecto no muy importante, lo que hoy decía Marco Iguú en la previa, acá tenemos 2 seccionales policiales, al menos 5 o 6 seccionales policiales a escala de país tuvieron déficit de precipitaciones que alcanzan el 50% y el 75%. Y lo más grave que ese déficit se concentró en los meses de mayor expectativa de crecimiento del pasto, que fue básicamente el verano. Y eso es parte de esa variabilidad. De 1.200 pasamos a un 70% menos de lluvia. Y eso trae, según el monitoreo satelital forrajero, para muchas regiones, desde Artigas y desde acá, independientemente del lugar donde hubo déficit de precipitaciones, desde septiembre hasta la fecha, un 50% menos de pasto se produjo en el sistema. Y a su vez eso trae consecuencias que está ahí en un estudio de caso que dice, más que tratar de encontrarme con un resultado, fui a visitar a todos los sistemas ganaderos que fueron muy afectados, desde Artigas, acá en Cerro Largo y en muchos lugares del este del país. ¿Con qué nos encontramos? Con lo que se ha encontrado gran parte de los sistemas que fueron muy afectados por el déficit hídrico. Una reducción de la producción de un 20%, un valor del kilo producido negativo, por lo tanto un producto bruto de las empresas que bajó un 29%, se incrementaron los costos de producción fuertemente asociados a los insumos para hacer frente a ese déficit hídrico, se incrementa la relación insumo-producto, ya estamos en un nivel de punto de inflexión que con los precios actuales probablemente muchas empresas estén en un empate técnico, un ingreso de capital en el promedio de las empresas que se reduce un 63%, de aquella imagen 21-22 brillante de $139 por hectárea, nos quedamos con 52, hay una pérdida del 63, pero si ponemos en el denominador, que hay que tener mucho en cuenta, es a los arrendatarios, la mayoría de los sistemas que fui a visitar de arrendatario, la tendencia está entre 0 y negativo. ¿Por qué poner en el coeficiente un valor de renta 80 que no copia la variación del precio de los productos? Y en Uruguay, básicamente, hay una cosa que no ha cambiado hasta ahora, es que en ganadería las rentas son fijas y en dólares. Y aquel que hizo un comportamiento de renta fija en dólares no copió la variación del precio de los productos y eso también fueron muy afectados. La dimensión del problema, de aquellos $123 para este estudio de caso, caemos en valores de $34, una pérdida de un 72% en el resultado de las empresas. Pero no obstante, creo que hay algo positivo, a pesar de estos datos que se dieron. Lo que sí encontramos en este estudio de caso, que para mí es lo que va a motivar un poco, es que los sistemas ganaderos que visité con pasto fueron los menos afectados por el déficit hídrico y las variables de la economía doméstica. ¿Por qué? Porque mantuvieron la producción, el producto bruto fue mayor al de estas empresas, se incrementaron un 22%, mientras las que fueron muy fuertemente afectadas y trabajaron sin pasto en todo el ejercicio agrícola anterior, se redujeron un 44%, el costo unitario se incrementó
más de 91%, mientras que la con pasto un 41%. El ingreso de capital, presten atención para los sistemas que entraron sin pasto al ejercicio y terminaron, la reducción del ingreso de capital fue de un 84%, mientras que lo que trabajaron con pasto fue tan solo de un 28%. En una, la relación insumo-producto se incrementa casi un 130% y a la derecha en un 34%. Por lo tanto, hay un mensaje, a pesar de la magnitud de las variables negativas que incidieron sobre el resultado de la empresa, hay datos que nos están diciendo que las empresas que tuvieron más pasto en el sistema generaron menos incremento de costos dentro de su empresa y al menos, pero sí fueron afectadas por otra, como el costo en dólares y la reducción de precios. Y esto sí me parece que es un mensaje que hay que tenerlo muy en cuenta, y este mensaje es para aquellos ganaderos que tienen a la ganadería como principal fuente de ingreso. Básicamente lo que se muestra acá que en términos acumulativos hay un error cuando la gente pide solamente por el dólar. Es al revés, hay que mirar dos variables que se llama variación conjunta de tipo de cambio e inflación. Y en estos casos, la variación de cambio e inflación, en términos acumulativos, tenemos una pérdida de un 25%. Por lo tanto, la caída temporal de la liquidez que yo hablo tiene dos orígenes. Por el resultado económico que cayó más de un 72%, y para aquellos que tienen a la ganadería como única y principal fuente de ingreso, ese dólar tiene un poder de compra de un 25% menos. O dicho de otra forma, si le explico a la señora, usted, señora, precisa un 25% más de dólares para pagar la misma estructura de su canasta familiar. Entonces, eso se llama analizar en forma conjunta la variación del tipo de cambio y la inflación. No se puede aislar la variación de tipo de cambio como única variable explicativa. La variación de tipo de cambio, lo explica, tiene un impacto en los costos en moneda nacional. Cuando el productor se encuentra con un resultado, tiene que mirar las dos variables, variación de tipo de cambio e inflación. ¿Qué es lo que pasó en el 21-22? Fue un 9%. La variación del tipo de cambio fue muy inferior a la inflación, al igual que este ejercicio. Entonces, el contexto actual va a afectar a la liquidez de las empresas. Bueno, si ustedes miran lo que está pasando en el 23-24, hay una reducción de un 17% en el novillo, en la vaca nuevamente, el primer trimestre del 23-24 versus 22-23. El cordero un 26%, y lo que no hay noticias muy agradables por la variable de la economía. La variación del tipo de cambio sigue siendo negativa, 38 contra 5%, y la de la inflación un 2%. Por lo tanto, hay otra vez una pérdida de poder de compra de bienes y servicios de un 7%. Eso es lo que hace básicamente que para un estudio de caso las empresas van a tener un resultado frente a esos valores actuales de mercado, una tendencia a un resultado cero. Y la pregunta es si se puede restablecer la liquidez financiera en las empresas ganaderas. Sí, este ejercicio en particular hay que hacer del área financiera, hacer una proyección del movimiento de caja de corto plazo lo más riguroso posible. ¿Para quiénes fundamentalmente? A los que tienen a la actividad ganadera como única fuente de ingreso y a su vez a los arrendatarios. Y lo otro que hay que poner en andamiaje, si se da el efecto niño, que la otra forma es, hay que tratar de alcanzar la productividad perdida. No digo aumentar la producción normal de la empresa, pero reduciendo aquellos costos que incurrieron los ganaderos para hacer frente al déficit hídrico pasado. Controlado, mejorando la producción, llegando a lo normal y reduciendo todos aquellos costos extraordinarios atribuibles al déficit hídrico, es muy probable, como demuestra este trabajo para un productor, que se va a restablecer, sí, aún con estos bajos escenarios de precio, la liquidez de la empresa. Por lo tanto, la idea ahora es dejarla a Jimena para que responda a la pregunta, bueno, si favoreciendo la producción de pasto se reducen los componentes de costo extraordinario, aún en estos precios, y mejora la liquidez, la pregunta es cómo se hace pasto
en esta primavera, porque no se puede incurrir mucho más en costos extraordinarios. Hay que licuarlo para hacer más líquida la empresa. Pero en la medida que no se restablezca la producción normal y no se ajuste en esos costos incurridos por el déficit hídrico, vamos a tener un serio problema de liquidez en las empresas. Este es el mensaje de la Regional Noreste del Plan Agropecuario. Muchas gracias. El aplauso para el ingeniero Ítalo Malaquín, que inició esta jornada, y continuando con el mismo tema, le vamos a dar la palabra a la ingeniera Jimena Gómez. Bueno, muchas gracias. Bueno, en mi caso voy a hacer una breve exposición en línea con lo que venía presentando Ítalo, que me parece que planteó rápido pero bien claro, porque todos los productores lo vivieron ese contexto, ¿no? Donde, bueno, dijo una frase ahí de que económicamente muy complicado, y aquellos que sortearon un poco mejor el contexto fue porque tenían pasto. Desde la Regional Noreste hemos estado analizando, bueno, cómo hicieron esos productores para tener pasto, ¿no? Y hay muchas variables, hay digamos, muchos factores que influyen en eso, pero hoy eso ya es una película que pasó. Entonces hoy cuando miramos para adelante decimos, venimos de ese contexto, con problemas de liquidez, con ejercicios económicos complicados desde el punto de vista económico, con este ejercicio que tampoco tiene una perspectiva muy clara de que vaya a cerrar, por lo menos de manera deseable económicamente, ¿no? Y sí una oportunidad, como dijo Ítalo, de ese niño que está presente y que por suerte en el departamento y en parte del país, porque no ha sido en todo, se han registrado buenas precipitaciones como fue acá, ¿verdad? Que más o menos en el torno de los 400 milímetros. Que estuvimos en el sur del país hace poquito y bueno, todavía están esperando eso. Hoy lo que vimos entonces es, saliendo de ese contexto económico, de ese contexto productivo, de déficit hídrico, hoy los sistemas están con 3 centímetros de pasto con mucha suerte, ¿no? El color cambió, pero todavía no se ve forraje. El otro factor que se ve son todas las categorías con menos kilos, ¿verdad? Pérdida de kilo en todas las categorías, pérdida de kilo en los animales. Bueno, todo ese efecto, ¿verdad? El déficit hídrico. Septiembre igualmente no es el mes donde se produce pasto, ¿verdad? Septiembre es el mes donde cambia de color el campo, empieza a brotar. Y sí, la buena noticia es que con esa acumulación de lluvias que hemos tenido acá en la zona, octubre empieza a producir y noviembre para cualquier parte del país, y en esta zona además es el mes de mayor producción de forraje, que hoy ya estaría seguramente asegurado, ¿no? Con todas esas precipitaciones. El verano depende de que se continúe todo esto, ¿no? A pesar de que, bueno, en los campos uno recorre y a pesar de los 400 como que se ve que el agua se fue para abajo, ¿no? Entonces, ojalá que se continúen estas precipitaciones. Pero bueno, más allá de eso, lo que decíamos es hay que ver entonces cómo ahora, con un contexto económico que es conocido, qué se puede hacer para generar pasto. ¿Por qué generar pasto? Porque hoy es el insumo más económico que se presenta. Como dijo Ítalo, fueron los que mejor sortearon esto. Y bueno, y hoy nosotros, los sistemas que recorremos y la mayoría en Cerro Largo son sistemas mayormente extensivos, ganaderos extensivos, donde su producción se basa en campo natural. Y bueno, algunos son netamente campo natural y muchos otros tienen algún porcentaje del área, bueno, como por ejemplo hoy tienen algún bardío de invierno o algún mejoramiento extensivo, como puede ser un lotus. Ese tipo de, por ejemplo, una de las estrategias que hemos hablado mucho desde el año pasado, también cuando estaba ese pronóstico de déficit hídrico, y hoy hemos estado conversando como posibilidad, es decir, bueno, tratar de aprovechar bien esas áreas que hoy, los que tienen aquellas áreas sembradas, lo vimos en el ejercicio pasado, es un buen pulmón para bajarle carga al campo natural. Es decir, si hoy el campo natural con estas precipitaciones se mantiene en torno a 0,8, dependiendo del campo, ¿verdad? Pero que no supere la unidad ganadera, ¿sí? Si siguen estas precipitaciones se va a acumular pasto, ¿no? Si se piensa, una de las estrategias, como decía, es bueno, si se tienen estos módulos de áreas sembradas con buena producción, ¿verdad? Raigrases con buena producción, por ejemplo, que es lo más común en la zona. Eso permite,
¿sí? Aflojarle un poquito al campo y permitir que se acumule forraje. Y bueno, y si se siguen sucediendo estas precipitaciones, no asustarnos de que venga pasto. Otra posibilidad que hemos trabajado mucho en el plan con los productores es eso de decir, bueno, algún potrero de campo natural también de buena producción o con algún mejoramiento, también esa reserva, ¿sí? De algún potrero de estos que tenga buena producción, ¿sí? Permite también bajar un poco la carga al campo y que se venga un poco más de forraje, ¿no? Son distintas estrategias que hemos visto que los productores llevaron a cabo, aquellos que sortearon mejor el déficit hídrico y que el año pasado transmitimos durante un montón de charlas y jornadas en la regional, para poder, bueno, regenerar el tapiz. Es decir, ahora hay una necesidad, por más que continúe lloviendo, venga pasto y demás, es importante. Si se reserva un área, por supuesto, pensando en un objetivo claro, ¿no? ¿A qué le voy a destinar esa área reservada? Es decir, a una categoría complicada, a una categoría que quiero valorizar, porque hoy entendemos además que eso, ¿no? Que es bien importante recuperar los kilos con este insumo barato, ¿sí? Porque bueno, esto de los precios, no sabemos qué va a pasar, pero es importante entonces generar valor individual en el ganado para por lo menos valorizar el producto desde ese punto de vista, ¿no? Ya que los precios, bueno, no sabemos cómo van a continuar. Y bueno, entonces un poco los mensajes son esos. Entendemos que hoy es una buena oportunidad, ¿sí? Para tratar de dejar que el campo vuelva a semillar, a tratar de generar tapiz, a recuperar kilos, ¿sí? Con este insumo que es el más barato que hoy se presenta, porque como ya habló Ítalo, lo que son concentrados y demás, hay que analizar mejor cómo se utilizan y demás. Y esto, bueno, es como una buena oportunidad para llevarlo a cabo. Yo no digo solo reservar algún potrero, alguno tendrá oportunidad, otros no. Hay campos que no permiten ese tipo de estrategia, porque son campos duros, que no tiene sentido reservar algún potrero, no tienen esa posibilidad, pero sí mantener esa carga que permita acumular forraje en primavera. Eso es fundamental, entendemos, como es la estrategia más económica y bajo todo este contexto que planteó bien claramente Ítalo. Así que bueno, dejar ese mensaje queremos desde la regional, que venimos transmitiendo, de tratar de usar este insumo barato y proyectarse también dentro de ese análisis que hacía Ítalo, de acá en adelante, viendo, bueno, no sabemos qué va a pasar con el clima, pero hoy entendemos que va a haber una producción de campo natural buena en octubre, por lo menos, y noviembre. Así que bueno, ese es el mensaje de mi parte. Gracias a la ingeniera Jimena Gómez. Les repito que cuando terminemos, los panelistas todos vamos a ingresar a las preguntas que puedan quedar como interrogante en algunos de ustedes. A continuación, el ingeniero agrónomo Pablo de Sousa. Sí, buenos días a todos. Un agradecimiento a la agropecuaria y al plan, al viejo plan, por estar acá compartiendo esta palestra, como dice. Básicamente tratando de ordenar los pensamientos de acuerdo a lo que nos planteaban, de acuerdo a estos antecedentes que nos han contado, cómo podemos estar imaginándonos lo que nos toca hoy. Creo que es el razonamiento. Los objetivos de la empresa, cómo venimos con la parte financiera. Digo, yo creo que empresas en equilibrio ganadero todavía no conozco, sobre todo los que hemos tenido el objetivo de crecimiento, de arrancar con algo y seguimos con esa mirada. Entonces, equilibrio, más bien que para mí es un desequilibrio permanente. También lo es en los precios, esos son datos que nos vienen dados. La historia nos dice que lo pudimos hacer a la medida que teníamos un trabajo profesional afuera, y eso era el nivel base que teníamos, mientras no teníamos otra cosa. Pero sí pudimos crecer básicamente, como nos decían los viejos, primero con la oveja y después con la vaca. Y ahí fuimos consolidando, pero consolidar significa crecer, o para crecer hay que consolidar. Y ahí siempre tuvimos que echar mano al financiamiento externo, nos pegaron los precios y a veces cuando
nos temblaba la mano para firmar un contrato de renta, alguien tenía que dar una mano, tanto en capital para poblar o un crédito. Después hay que pagarlo, obviamente, ¿no? Pero siempre con esa línea de querer crecer o querer de alguna manera un día tener eso funcionando. Para eso pasamos por todas las etapas, desde antes de la seca grande. Yo ahí todavía solo oveja tenía. En el 2000 nos agarró las tosas, que creo que es mucho peor que esto que estamos viviendo ahora, porque no se podía vender. Estuvimos bien complicados ahí, quizás no yo, porque en ese momento tenía otro trabajo, pero hoy creo que con esta baja que nos mostraba Ítalo, hoy vale menos, pero vendemos. Siempre hay comprador ahí. Eso no es poco. Y también tenemos la posibilidad de apalancar, financiar pasturas o lo que fuere. Claro que siempre es mejor hacer las inversiones cuando las cosas valen y uno vende algo o cualquier cosa y puede hacerlo. Pero necesariamente entonces, para mí el tema de crecimiento debe estar, debemos de alguna manera, y lo hemos hecho con ganado, porque es así, primero para poder tener un pedazo de campo hay que tener ganado. Y después el día que toque, porque no vamos como al supermercado a comprar 10 o 15 hectáreas, sale aquello y que más ganado y está pelado, o lo financiás, que para eso tenemos este sistema que nos ayuda. Y tenemos que tener cuidado con eso, de cuál es el nivel que podemos pagar para saber lo que vamos a pedir. Que eso es bien importante, y momentos... Quizás a veces nos olvidamos de eso, en los momentos buenos no precisamos, pero siempre tenemos que tener los papeles prontos, eso cuando el día que precisemos, tanto para arrendar o sacar a pastoreo o pagar una inversión, tener ese capital disponible, que siempre se lo decimos a los compañeros de grupo que no vivieron esas etapas de 0 pesos. Hay que tenerlo ahí. Un amigo que tenemos que respetarlo, que como dicen siempre, a los amigos nunca le debas. Al banco no hay que deberle, pero hay que tenerlo disponible para cuando lo precisemos. Porque si queremos crecer, seguramente tenemos que pensar, primero para mí ha sido base un sistema de cría potente. Un sistema de cría, las vacas son para el toro y tiene que dar ternero, y eso es fundamental. Después veremos dónde ponemos los terneros, dónde ponemos las terneras, dónde vamos a entorar. Y si hay que venderlo, porque el negocio sirve, yo creo que no hay que temblar el pulso. Se vende ganado preñado al mejor precio y donde sea. Creo que es parte de esa estrategia. O sea, crecimiento, consolidación, pero con esa mirada de que si no crezco, las malas noticias siempre llegan, como decía un compañero nuestro, que vas a renovar el contrato y te dice, mirá que lo tengo vendido o lo vendo, y esas malas noticias también nos llegan. Entonces eso hace que uno tenga que estar permanentemente con las antenas abiertas a los precios cuando son buenos, o si puedo expandirme, dónde, si es que lo puedo pagar, y si no, tendré que conseguir un socio que me ayude a poblar ese campo, o sea, capitalización, dar pastoreo o financiar algo para poblarlo, porque es lo que de alguna manera nos ayuda a pagar la renta. El concepto de carga, está bueno trabajar con carga segura y con pasto, pero uno va mejorando la producción y llega un momento, vino la seca, no estamos en los peores lugares, yo estoy en Tubambaé, a 90, 100 kilómetros de acá, y claramente que llovió menos que acá en esta zona, y estamos a 90, 100 kilómetros. Estoy bastante mejor que mis compañeros de grupo que están en la zona de Sarandí de allí, claramente. Ellos están todavía en una seca importante. Pero eso, si queremos crecer, tenemos que tener buena producción. Los terneros, en un sistema que tuvimos crecimiento, primero vendíamos terneros, muchas veces terneros, macho y hembra y todo. En la época de las tosas no tuvimos que vender todo. Después veníamos vendiendo terneros, y para crecer lo que hicimos, apoyarnos en ganados afuera, capitalizar. Retener algún ternero, empezar a capitalizar terneros o novillos, que era lo que iban saliendo gordos. O sea, el sistema de alguna manera pudo ir creciendo en vientres, y esa parte en los campos que tenemos, que no son tan buenos para invernar, hay que de alguna manera, si no los preciso, bueno, ¿dónde los coloco? Y bueno, andamos mandados por todo el país. Teníamos ganado en Yun, una zona muy buena. O sea, los kilómetros acá en Uruguay son 300, 400 para el lado que busquemos. Y algún lado, si lo podemos poner, es buena cosa, que son esos pulmones que uno a veces tiene. Nos tocó vender la mitad del rodeo de cría, a veces para pagar un semestre de renta. En el 2008, Lehman Brothers.
hay que pagar la renta y vendimos a $100 la pieza de cría. Casi que fue todo el ganado de la renta me lo llevó un semestre. Y bueno, y habrá que producir más el año que viene, es así de claro. Lo que podemos hacer es acumular ganado, producir bien siempre, y como mensaje en esa mirada para adelante, vamos a tratar de cuidar el presupuesto, porque el dato es por suerte podemos venderemos a menos precio. No podemos descuidar la parte de pastura, que para mí es la base de la alimentación. Si tenemos que financiar alguna pastura en este año, lo tenemos que hacer. Yo creo que se van a ir ajustando los insumos, necesariamente, fertilizantes, semillas, los costos esos, si vienen en pesos no bajan, pero creo que van a bajar. Y creo que el sistema no puede no preñar y no recriar bien. Lo que hicimos ahora fue tirar las vacas para el campo y recriar bien los terneros. En la medida que vale poco la vaca, bueno, se verá en otoño la vaca cuánto vale. No puedo no venderlas, el campo se llena, los terneros están naciendo ahora. ¿Dónde vamos a poner esos terneros? Y bueno, hay que estar con las antenas abiertas. Vamos a escuchar los marcos ahora, si tenemos algún lugar para llevar. Creo que sí, por suerte funcionan los corrales, y los corrales se van a ajustar, el precio del maíz bajará, los precios se irán a mejorar. Yo creo que no dejaría de apostar a mantener la producción, cuidaría los insumos y no descuido el sistema de producción. Yo creo que eso tiene que ser potente, con la parte financiera disponible, por suerte. Nos agarran habiendo hecho inversiones importantes hace 3 años, y eso hay que respetarlo, como se dice, para tener el crédito abierto de cualquiera sea. Y hay mecanismos hasta para pasturas, por ejemplo, a través de Progan o que era Pool, que no tenemos costo cero prácticamente, en la medida que lo pagamos con ganabordos. Yo creo que hay mecanismos de financiamiento que no nos podemos achicar porque vale poco. Esa es la idea. Muchas gracias. Bueno, qué conducta, no me han dejado prender la roja. El ingeniero Pablo de Sousa, le agradecemos su presencia hoy. Continuamos con esta ronda de panelistas. Recibimos el nombre de La Valleja ahora. Expone en esta oportunidad Alfredo Bianco y lo escuchamos con mucha atención. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. No sé si lo que yo puedo aportar es mucho, pero básicamente quiero dejar un par de ideas o conceptos, porque los números los tiene Ítalo y los manejó muy bien. Voy a tratar de usar estos 10 minutos en despejar un poquito, a través de las palabras del título de la charla o de la convocatoria, tratar de traer un par de conceptos. Nos convocaron para hablar de decisiones de corto y mediano plazo de la empresa agropecuaria. Bueno, voy a empezar a hablar de la empresa ganadera. La voy a achicar un poquito. ¿Desde dónde hablo yo? Bueno, me presentaron como productor, es verdad, criador, ingeniero agrónomo, es verdad, bastante veterano por la fecha de egresado, integrante de la Alianza del Pastizal y de la Asociación Uruguaya de Ganaderos del Pastizal. Y desde ese lugar voy a hablar. ¿Cuál es ese lugar? Es de una empresa ganadera que produce básicamente a campo natural, como la mayoría de las empresas ganaderas del país, especialmente en el sector de la cría, pero que a eso le agrega un plus, que apunta a la conservación o a la restauración del pastizal natural y a la preservación de la biodiversidad. Y eso, de alguna manera, son condiciones autoimpuestas que pueden restringir en algún momento las opciones tecnológicas, ¿verdad?, o el uso de insumos. Pero es una restricción autoimpuesta. Y que, por lo tanto, el objetivo principal de cualquier empresa, que es maximizar el ingreso neto, el ingreso de capital, en estos casos está supeditado al cumplimiento de otros objetivos ambientales, en este caso. Por otro lado,
empresa. Voy a tratar de definir la empresa no a partir de cómo la definimos en el gremio agropecuario, ¿verdad? Por tamaño de predio, por volumen de cabeza, no sé. La voy a tratar de poner en un contexto nacional. El Uruguay tiene definido, a través de un decreto del año 2007, una categorización de empresas según su volumen de facturación. Micro, pequeña, mediana y gran empresa. Es considerado en el Uruguay una microempresa toda empresa que ocupe menos de 4 personas, incluyendo el dueño o los dueños, y facture menos de $300.000, más o menos. Está en UI, pero serían unos $300.000. Una pequeña empresa en el Uruguay anda entre 4 y 19 empleados y factura entre $300.000 y $4 millones por año. ¿Ah? Y no sigo para arriba, porque yo creo que la enorme mayoría de las empresas ganaderas del país están en el rango de micro o pequeñas empresas. Dejo el tema patrimonial de lado, porque siempre, ¿verdad? Si es propietario de la tierra, hay un patrimonio, pero la facturación, que de lo que vivimos, nos ubica a la mayoría en el rango de micro y pequeños empresarios. Y es bueno tenerlo en cuenta, porque eso nos da una característica de vulnerabilidad muy importante que ya se señaló, no voy a abundar en eso, pero me quedo y quiero que se queden con esta palabra, vulnerabilidad. Esas son las empresas a partir de las cuales yo voy a hablar ahora en los 5 o 6 minutos que me quedan. Y bueno, nos piden que hablemos sobre las decisiones de corto y mediano plazo para esas empresas. Y yo quiero expresar este concepto, que capaz que no es a lo que nos convocaron, pero a mí me parece que es importante dejarlo. En alguna medida, las decisiones que yo tengo que tomar hoy como decisiones de corto plazo son consecuencia de alguna decisión que yo tomé o no tomé en el pasado y que sería en el largo plazo. No sé si me explico. El corto plazo de hoy, en alguna medida, es el largo plazo del ayer. Y por lo tanto, el largo plazo de hoy es muy importante para poder evitar o mejorar nuestras decisiones de corto plazo dentro de 3 o 4 años. ¿Por qué lo digo? Porque del mundo de decisiones que tenemos que tomar, porque estamos tomando decisiones todos los días, hoy muchos de ustedes capaz que dijeron, ¿qué hago? ¿Salgo a recorrer las vacas que están pariendo o me voy a la charla de estos locos? Y es una decisión que se tomó, ¿verdad? Todos los días estamos tomando decisiones. El tema es que de alguna manera nosotros tenemos que ordenar ese proceso de toma de decisiones para que no estemos siempre al golpe del balde, tomando decisiones de corto plazo. Y ese es un poco el concepto que me parece muy importante manejar. Y cómo mejorar mis decisiones de largo plazo y por lo tanto, en alguna medida, mejorar las decisiones de corto y mediano plazo. Voy a tratar de dar alguna receta, cosa que no se aconseja, pero hay que darla. Primero que nada, tengo que tener muy claro qué es lo que yo manejo y qué es lo que yo no manejo. Y le voy a pedir perdón al señor Abella, que es un comunicador muy bueno, pero estamos inundados de comunicación, inundados de información. Yo creo que debemos tener 2 horas por día en el diario uruguayo sobre el precio del ganado, ¿ah? Que es una variable que claramente yo no la manejo. Puedo manejar mi decisión de vender o no, pero no la formación del precio. ¿Ah? Estamos inundados de un montón de información, tecnológica inclusive, y parte de nuestro proceso de toma de decisiones tiene que ser saber despejar la paja del trigo, de todo lo que yo estoy recibiendo, vía radio, vía televisión, vía estas charlas, vía redes sociales. ¿Qué es lo relevante para mí hoy, octubre de 2023,
con las condicionantes de mi empresa, tal cual se definieron hoy. Y no es menor eso, eso lleva bastante pienso. Si no, uno corre el riesgo de estar siempre, ¿verdad?, pegando timones, pegando golpe de timón y corriendo la liebre de atrás. Entonces, una de las cosas que tengo que tomar en cuenta para tomar esas buenas decisiones, a mi juicio, además de saber cuáles son las cosas que manejo y cuáles las que no manejo, también es la relación entre mis objetivos personales o de mi familia y lo que la empresa me puede dar. Algo a lo que aludió un poco de Sousa. A veces yo puedo tener un kiosquito que funcione muy bien y que tenga una alta tasa de rentabilidad, pero me da 10.000 pesos por mes y yo no vivo con 10.000 pesos por mes. Entonces, el tener claro cuál es el potencial de mi empresa hace que yo pueda decidir qué le puedo pedir a la empresa esa y qué tengo que conseguir por fuera de la empresa. Como decía él, con el trabajo profesional, con el trabajo asalariado, en fin, con otros negocios, cada uno lo verá. Pero es muy importante para decidir bien y no tomar decisiones equivocadas o cargarle a la empresa decisiones que en realidad son de la familia, no de la empresa. Y el tercer concepto que me parece que es bueno manejar para poder en este mar de información tener buenas decisiones es con quiénes me voy a apoyar. O sea, hoy tenemos muchos instrumentos, ya nombré algunos, pero tenemos las asesorías, los asesores, los grupos, gente con más experiencia, amigos, hijos. En el caso mío, por ejemplo, yo tengo hijos profesionales con las mismas profesiones que yo, que saben mucho más que yo. Y bueno, tenemos que recurrir a esas herramientas y como me mostraron la amarilla, agradezco. Bueno, realmente interesante lo que acaba de señalar este expositor, ¿no? Que además viene de, como dimos al inicio, algunos pueden perder algunos de los ingredientes que marcan el destino, las pautas de la charla, ¿no? Es un productor ganadero criado en Pirarajá, La Valleja, en una superficie de 522 hectáreas, de la cual es arrendatario de la mitad de la superficie. Continuamos con estas conversaciones, que vaya si son útiles y que se deberían de hacer más asiduamente. Quizás nos librarían de muchos malos momentos que vivimos. A continuación, expone Juan José dos Santos, ingeniero agrónomo también. Bueno, ¿se escucha bien ahí? Sí. Buenos días para todos, agradecimiento a la organización ahí que nos invitó a, como funcionario de Estancia Gaucho, a exponer acá y a intercambiar un poco de opiniones. Poniendo un poco en contexto y el foco que voy a hacer desde mi parte un poco diferente a lo que se expuso recién, digo, Estancia Gaucho, más conocido como Ana Paula para la región acá, tenemos en propiedad 34.000 hectáreas, somos más de 180 funcionarios en la Regional Norte y nos dedicamos a un sistema bastante intensivo y diversificado, ¿no? Hacemos un sistema de cría intensivo, entoramos más de 36.000 vacas por año, hacemos doble entore de primavera y otoño, recría, estamos incorporando la terminación y después hacemos agricultura de secano, sorgo, maíz y una parte importante de la agricultura bajo riego en sistema de pivot. Como desafío de los sistemas ganaderos y las decisiones que tenemos que tomar hacia adelante, a nosotros nos parece que una vez que nosotros conseguimos cierta rentabilidad en un sistema ganadero, ¿no? en un predio agropecuario, por lo que expusieron los colegas anteriormente, lo más difícil de mantener es la estabilidad de eso, ¿no? Entonces, continuamente, nosotros que nos dedicamos a una actividad primaria, nuestro negocio es transformar los recursos naturales en
en carne o grano, ¿no? La luz, el agua, los nutrientes. Digo, tenemos un mundo variable que nosotros no manejamos, pero sí tenemos tecnologías conocidas, información, que nos ayudan a independizarnos lo más posible de esas variables que nosotros no tenemos control. Digo, no así tanto con el precio, hoy en día ya el tema zafra contra zafra se ha complicado un poco en la variabilidad del precio y dependemos más de lo que es el mercado externo, resumiéndose en un 60% a China, ¿no? de lo que son los precios. Pero en Estancia Gaucho separamos los desafíos en tres grandes grupos, vamos a decirle. Uno es mantener la estabilidad del sistema productivo, el otro es la diversificación y el otro es el compromiso que tenemos para con nuestro predio, así como también un poco con el mundo, por decirlo de una manera, que es el tema de la sustentabilidad, ¿no? Digo, nosotros tenemos un recurso que es finito y tenemos que hacer lo posible para que continúe produciendo de igual manera o mejor. Entonces, en lo que es la estabilidad del proceso productivo, nosotros hacemos un fuerte énfasis en tener un proyecto continuo, que le vamos agregando un año a medida que vence cada ejercicio, de 5 años, ¿tá? Donde tenemos claro lo que queremos hacer. ¿Por qué? Por lo que mencionaba el colega, la decisión que nosotros estamos tomando hoy, dependiendo de un sistema criador o un sistema de ciclo completo, a lo que nos dediquemos, es donde vamos a tener el impacto, ¿tá? Nosotros, que hacemos un ciclo completo, el año pasado tuvimos una seca importante, este verano pasado, tuvimos que tomar la decisión de suplementar a corral 7.000 vacas de cría para evitar tener un impacto dentro de 3 años, que es cuando vendemos los novillos de esa vaca de cría que encerramos hoy, ¿verdad? Entonces, las decisiones a corto plazo tienen un fuerte impacto en lo que es la liquidez y el resultado de los próximos 3 años a 5 años, como se considera un ciclo ganadero. Digo, por eso es importante también incorporar, nosotros somos dependientes totalmente de lo que es el destete precoz, para incrementar la carga que tenemos carga sobre campos naturales de 1.7 vaca preñada por hectárea, en un sistema que el 85% del ganado de cría está rotando en parcela diaria de 2 hectáreas, ¿tá? Tenemos que incorporar ciertas tecnologías y somos totalmente dependientes del sistema de destete precoz. Nos ha funcionado bien y me parece que hay mucha información para incorporar este tipo de manejo para años como este. Digo, no para hacer una réplica de un sistema como el nuestro, pero sí en lo que son los animales de primera cría o los animales más sentidos, en algunos casos donde no tenemos posibilidad de hacer un potrero de reserva, para no hipotecar lo que es la preñez de este año y no hipotecar lo que son los resultados de los años futuros. En el caso de nosotros también, nos parece sumamente importante mantener lo que es el activo fijo, ¿no? La vaca de cría para nosotros es nuestra máquina de producir carne y nosotros tenemos que manejar un sistema un rodeo de cría constante, ¿tá? Entonces, para eso lo que tratamos de hacer es aplicar diferentes manejos a la recría. Alguna recría hacemos a corral, otra recría hacemos sobre verdeo, pero sí estamos seguros de que vamos a llegar a reponer el 100% de la vaca de cría que saquemos como descarte, ¿tá? Para también no comprometer lo que es el futuro. Un dato técnico que también me parece importante compartir, nosotros que hacemos la cuenta para atrás, ¿tá? O sea, vemos cuánto ganado necesitamos reponer y en función de eso, como hacemos 100% de IATF en la reposición, vemos cuántas vaquillonas nosotros necesitamos poner en el protocolo de IATF, ¿tá? Un dato importante que me parece, que nosotros hicimos recría corral con un 75% de fibra, ¿tá? O sea, de micropicado de maíz, y los animales que le hicimos recría corral, que son los animales más tardíos o los animales de cola, ¿tá? Tuvieron un 0% de descarte de diagnóstico de actividad ovárica al momento de hacer la IATF. Cuando los animales que estábamos recriando a pasto, quizás eso es explicado por una monodieta y alguna deficiencia de algún micronutriente, que alcanzaron el servicio 14 meses con 320 kilos promedio, tuvimos un 18% de descarte, ¿tá? por diagnóstico de actividad ovárica, o sea, los animales estaban en anestro superficial o en anestro profundo. Otro fuerte énfasis que nosotros hacemos en el tema de mantener la estabilidad del sistema es el tema del personal. Nosotros somos una empresa, trabajamos con mucha gente, tenemos que apostar mucho a lo que es el personal que nos lleva adelante el sistema, ¿no? A veces nosotros hablamos de
de lo que es la mano de obra calificada, pero a veces también es necesario que uno califique la mano de obra que tiene dentro del predio. Entonces nosotros hacemos una fuerte apuesta a lo que es la capacitación del personal, con cursos de pastoreo, con cursos de manejo de los rodeos de cría, y también para evitar lo que es la rotatividad en una estancia que cuenta con 50 peones de campo, fuera de los capataces. Para evitar lo que es la rotatividad, tenemos un sistema de bonificación por producción, ¿no? Tomamos un promedio de los últimos 5 años de lo que era la producción de la empresa, esto lo teníamos gratis. Bueno, a partir de ahora, si nosotros producimos más, una parte de los funcionarios y otra parte del propietario, ¿tá? Con eso estamos logrando mantener lo que es la gente, disminuimos notoriamente lo que es la rotatividad del personal, y no solo eso, sino que eso nos incrementó un 3% el porcentaje de destete. Porque los terneros no son solo nuestros, sino que son de la gente también. ¿Tá? Después, del punto de vista de la diversidad, eso ya fue un poco mencionado y a ver, ya me prendió la luz amarilla ya. Tratamos de diversificar justamente para tener la posibilidad de uno decidir en un más corto plazo si termina los novillos o si hace agricultura. ¿Tá? Que eso lo va a definir en función de lo que es el precio de los granos, el precio de los insumos. La soja hoy en día tiene un precio muy interesante, pero los insumos también tienen un precio interesante, entonces el costo de equilibrio anda en el eje de los 1.900 kilos fuera renta y flete. Pero un sistema diversificado también nos ayuda a mantener lo que es la estabilidad. Y desde el punto de vista de la sustentabilidad, me parece que nosotros también en el rubro que nos dedicamos tenemos un compromiso importante. ¿Tá? Nosotros tratamos de hacer la menor inclusión posible lo que son herbicidas, fungicidas, insecticidas, porque debemos tratar de evitar lo que son los sistemas glifosato dependientes, por lo menos a mi criterio, porque las tecnologías un día se rompen, ¿tá? Las moléculas pierden lo que es la facilidad de uso, la resistencia, y nosotros tenemos que nuestro sistema entre en un equilibrio inestable por haber perdido las tecnologías. Y después, como último comentario, me parece que surge una tesis de agronomía del 2023 de Borges y Soca, que el sector agropecuario es el responsable del 75% de la emisión de gases de efecto invernadero en este país, donde el 62% es el ganado vacuno. Y nosotros tenemos herramientas para poder tratar de mitigar eso, ¿tá? Como son aumentar la digestibilidad de las dietas, como son la mejora genética. Peñagaricano en el 2023 también mostró que los animales más eficientes emiten menos gases de efecto invernadero, y también tratar, vamos a lograr un efecto de sustentabilidad también tratando de disminuir lo que es la edad del entor y faena de los animales, así como tratando de aumentar lo que es la tasa de destete de un sistema, tratando de producir más carne con menos animales. Entonces, bueno, desde Estancia Gaucho ese es un poco el mensaje, los desafíos que nos planteamos como empresa, y muchas gracias. Bueno, agradecemos al ingeniero Juan José dos Santos, y es el último panelista que nos queda. Les voy a refrescar la memoria, porque Marcos Guigou, ingeniero agrónomo egresado de la Facultad de Agronomía en la Universidad de la República en el año 1992. Desde el año 2003 es director de ADP Agronegocios del Plata. Además es fundador y director de Ocara y Tecnoloy, Sociedad Anónima, dos empresas que desarrollan herramientas para potenciar la producción, así como MG, un establecimiento agrícola familiar. Lo escuchamos. Buen día, gracias por la invitación, la verdad que es una muy buena oportunidad poder estar acá. Y era un poco desafiante que aportar en 8 o 10 minutos, y así que me fui haciendo un resumen de lo que escuché un poco, y bueno, Juan Antonio nos pedía o el que le diera la inquietud de escuchar experiencias para reflexionar o sacar conclusiones para el corto o mediano plazo, y yo creo que ya empezó esta respuesta, pero conceptualmente a mí me parece que los proyectos, y más que nada en este sector, son de largo plazo. El ajuste es lo que nosotros tenemos que hacer, porque es imposible prever hacia dónde va a ir el mundo, los negocios, el clima. Por más de que hay más información hoy, no le invocan mucho.
Ayer vimos cosas en la televisión que seguramente van a impactar los mercados, pero no sabemos para dónde. Entonces, todo el tiempo estamos sometidos a cosas que no podemos planificar. Por eso los proyectos son de largo plazo. En mi caso, yo vivo en el campo, lejos de aquí, 500 kilómetros por ruta, pero vivo en el campo, siempre viví en el campo, me encanta. Y capaz que me parece que la base de lo que es importante es algo que dice una canción, me gustan muchas canciones, pero hay una que dice que encuentra algo que ames hacer y llámalo trabajo. O sea, lo importante es que uno esté en algo que realmente lo apasiona. Y para mí esa pasión es la agricultura. Nunca me imaginé que la agricultura me iba a dar tantas oportunidades. Cuando mi padre plantaba remolacha azucarera, o a los 10 años manejaba un tractor, o arábamos con rejas. Yo seguramente no me imaginaba lo que iba a pasar, pero el proyecto siempre me gustó. Entonces, conceptualmente me parece que hay que pensar en eso. Si uno está haciendo algo que le gusta, trabajar en el largo plazo es lo que da perspectiva. Y por ejemplo, para atar eso con lo que yo hago, ¿por qué estoy en esta zona? Yo estoy en esta zona porque tenemos una planta en Caraguatá y diseñamos un modelo agrícola acá porque llueven 200 a 300 más milímetros que en Soriano. Entonces, cuando ustedes ven el Uruguay parece chiquito. Ahora vimos que llueve distinto porque en Montevideo estaban pidiendo agua y se dieron cuenta, pero la verdad es que allá, cuando yo salí hoy, estaba los cultivos mostrando ya bastante problema de falta de agua. Y cuando llegué acá, veía un verde impresionante, todos los azudes llenos. Es impresionante el cambio que tiene Uruguay y el potencial que tiene esta zona. Por ser ordenado, porque también eran muchas cosas que quería decir. Otro aspecto que a mí me parece que estratégicamente yo tengo que tener, y pensando en el largo plazo, y lo digo muchas veces, yo creo que cada uno de nosotros que esté en este negocio lo tiene que pensar. Producimos commodity y nosotros tenemos que ser campeones mundiales de costo bajo por tonelada o por kilo de carne. ¿Cómo lograr eso? Hay muchas formas de hacerlo. Puede ser que la estrategia sea el campo natural y la asociación del pastizal y tener una marca que pague más, pero productivamente hay que lograr producir a un costo muy bajo y ahí nadie nos va a sacar del negocio. Nadie. No nos va a sacar ni un polaco, ni un ucraniano, ni un argentino. Ahora, si nosotros no tenemos en cuenta eso, entonces, arrancando de esa manera, uno va construyendo qué negocio quiere tener, qué futuro quiere tener, cuánta gente puede incorporar. Si uno desarrolla un sistema donde la productividad es baja, la cantidad de gente que va a poder vivir de ese sistema es baja también. Entonces, quizás es muy sustentable, pero para pocos. Y quizá uno tiene una familia grande y quisiera que trabajen. Yo tengo 4 hijos, me encanta que estén metidos en el negocio, están en las actividades del campo. Entonces, ese es el tipo de plan que me parece que tenemos que ver. Y si vamos al corto plazo y estamos yo no sé si tengo la solución para cada uno, pero pensar en que somos buenos en los costos por tonelada, en los costos por kilo, es algo que debería realmente importar mucho. Y ahí van temas como lo que yo también escucho mucho en la radio y veo, hay horas de discusiones sobre el tipo de cambio y lo que mostró Ítalo me pareció muy claro, cómo nos impacta. Y no hay duda que nos impacta, pero tampoco hay duda que dentro de 6, 7, 8 años, cuando esto se va a arreglar y va a pasar, y dentro de 7, 8 años, 10 años lo tenemos de vuelta. Yo, en mi experiencia de productor, llevo 3 ciclos ya. Entonces, en el primero casi me fundo. Me iba a ir a vivir a Canadá con mi señora, nos tomamos un avión y nos fuimos y después decidimos, bueno, vamos a persistir en Uruguay. Y no fue bien, pero en el segundo ya lo sorteé bien. Y yo no es que sea inmune, pero uno va desarrollando cosas que son competitividad y que evitan ese tipo de problemas. O sea, ¿qué cosas puedo hacer yo para que la próxima vez que el tipo de cambio me dé un guascazo no me pegue tanto? Y hay mucho para hacer. Y el Uruguay tiene un tipo de cambio muy pesado, y basta cruzar Argentina para ver increíblemente la diferencia de precio que hay, pero también es un país maravilloso que tiene devoluciones de impuestos para proyectos de inversión, que tiene estabilidad, acá se habló de que no habría que tomar créditos o hay que estar cerca, pero yo pienso que sí que hay que tomar créditos cuando uno los necesita. Y las tasas de interés han sido bajas, ahora están altas. Pero hace 1 año y medio atrás uno podía tomar tasas de largo plazo sabiendo que las tasas iban a subir porque ya estaba la pandemia y
y se podían tomar tasas fijas a largo plazo. Lo que hace que los que tomaron en ese momento los créditos a tasa fija a largo plazo, hoy tienen una tasa prácticamente regalada. Y eso estaba en el sistema. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Ser muy competitivos, y la competitividad está en todo lo que podemos hacer. Y el mundo hoy nos da fascinantes oportunidades. Entonces, pensando en las oportunidades, y que no se me escape, me parece que tenía el 8 por acá. Bueno, hablando de los proyectos de inversión de riego, cuando venía acá la cantidad de represas, porque en Soriano se están haciendo represas ahora, están sin agua, porque no ha llovido, repito, pero acá hay muchas que en general están vinculadas al arroz. Pero si uno las pusiera a trabajar para pivote central o estrategias como la que tienen en Estancia del Gaucho, tendría multiplicado el área de riego por 5 o por 8 con la misma represa. Y esa es una oportunidad de aumento de productividad gigantesca para los establecimientos. Y el riego no hay por qué ponerlo al productor. Yo tengo algunos proyectos que estamos haciendo con establecimientos que nosotros ponemos al riego y a los 12 años nos vamos, tenemos un contrato de arrendamiento y el dueño del campo va a recibir una renta un poco mejor y va a quedar con una infraestructura mejorada. Más acá que no hay que hacer las represas en muchos lados. Entonces, usted tiene una maravilla acá de cosas para hacer. Se habló algo de los corrales. Nosotros con los corrales, y el que está acá en Caraguatá es un orgullo para nosotros porque fue el último, y el diseño y las cosas que hemos podido hacer ahí, pero los corrales trabajan muy bien desde el punto de vista de la eficiencia y estamos medio topeados. Ahora con el negocio pinchado no hay mucho para hacer, pero va a cambiar. Pero estamos medio topeados en qué mejorar la eficiencia en esa carrera de la competitividad y de buscar uno de los temas, y me va a venir la luz amarilla, ya me queda poquito. Uno de los temas es la genética. Entonces, hay genética que nos interesa para los corrales que se puede lograr con un cruzamiento terminal, sin cambiarle el rodeo a las personas, pero ir con el toro que el corral necesita, complementando el rodeo de cría que el productor tiene. Eso a nosotros nos puede dar aumentos de eficiencia solo por la genética con relación a lo que tenemos hoy, de repente del 5, 8, 10%. Bueno, ahí la pregunta sería, ¿me vas a dar el 5, 8, 10% si en toro con tu toro? No, probablemente no, pero una parte sí. Porque para nosotros hay mucha ganancia en eficiencia de producción y también en marbling o en marmoleo el día que eso se vuelva a pagar, que hoy está todo bastante cuestionado. Entonces, el otro punto que me parece importante es que la competitividad se basa en la asociatividad, o sea, las personas, las empresas, tienen que asociarse primero por su gusto, porque se sientan bien, porque haya un proyecto hacia adelante, pero también asociarse porque uno no puede saber todo, va a saber pocas cosas, las tiene que hacer muy bien y después se tiene que integrar con otro en la cadena, aguas arriba, aguas abajo, como se dice normalmente, que lo haga mejor, que sea especialista en eso. Y también me recordé una época que tuvimos un proyecto con Marfrig acá, que pusimos bolsones de sorgo de grano húmedo. Yo creo que los productores de acá, todos tienen en su campo un 10, 15, 20, si no 50% de campo muy bueno. ¿Hasta dónde están usando ese campo en el potencial que tiene? Y realmente no están perdiendo una oportunidad de asociarse con un agricultor y tener quizá un modelo que puede ser un autoseguro en esa asociación, donde el agricultor deje todos los años un bolsón de grano por si viene una seca o por si viene un problema, y quizás sea propiedad del productor o sea propiedad del dueño del campo, pero se lo vaya cambiando, porque bueno, si yo dejo sorgo este año y después veo que no se va a precisar, capaz que llega el momento en el invierno o pasado el invierno que lo vendo y lo repongo. Ese tipo de modelo no tiene sobrecosto y se pueden llevar adelante. Entonces buscar alianzas con la agricultura, que es capaz de almacenar energía. Lo que faltaba en la seca era energía. Energía se puede almacenar en los granos de la forma más barata. Es fabuloso. Y por último, hablando de oportunidades, yo creo que el momento de la historia es fabuloso para nuestro sector y para las personas que quieran realmente vivir en él, porque nosotros no solo podemos producir mucho, sino que estamos haciendo una contribución al planeta. O sea, cada kilo de anhídrido carbónico que estemos bajando de la atmósfera y lo estemos poniendo a través de la fotosíntesis en el suelo, en plantas, o transformándolo en energía, es una cosa que hace bien al planeta. Entonces tenemos que aprovechar el momento y tenemos que producir mucho más.
Y tenemos que producir mucho más bien, no hay que producir mal. El suelo es como un atleta, digamos, rinde más y se entrena más. Si uno produce más, el suelo va a tener más microorganismos y va a estar mucho más rico la biodiversidad. Eso está probado científicamente. Entonces hay que aprovechar eso, hay que aprovechar ese momento, hay que aprovechar las interacciones entre industrias. Yo nunca me pude imaginar, o me podría haber imaginado, que iba a ser productor de energía para los autos. Cuando el biodiesel, cuando hice andar camiones, dos Volkswagen Worker que hicimos andar con aceite durante un año, andaban bárbaros. El etanol, pero las cosas que vienen, ustedes no se le imaginan, no se pellizca de lo que va a pasar, porque ya no necesitaremos producir solo carne, vamos a producir de todo, porque las industrias se conectan de una manera a través de la tecnología y la ciencia hoy, que nosotros vamos a producir lo que el mundo necesite, plástico. Hace unos años entré en un proyecto que ahora funciona, que vamos a producir bioplástico con un subproducto del biodiesel. Bueno, hace 10 años también entró ese proyecto. Hace 3 días firmé un coso de que al final la empresa se arma y a veces las cosas demoran más de lo que viene, pero lo importante es que tengamos un proyecto a largo plazo y de vuelta. Que eso que decimos que es el trabajo sea algo que nos encanta. Y bueno, si estamos ahí, me parece que está resuelto. Lamento no tener una solución para cada una de las empresas, porque me parece que eso es un tema micro que cada uno sabrá cómo salir del momento, pero salgan del momento, pero sigan pensando en el largo plazo y en el mediano plazo. Esos son los proyectos que realmente generan este impacto. Bueno, me parece que hemos vivido a nivel de los panelistas una jornada inolvidable, los que tenemos muchos años en esto, pocas veces se nos cruzó la oportunidad. Así que quiero, antes de ingresar a la palabra de ustedes, que siempre son la palabra, un aplauso bien grande para ellos y para quienes decidieron y seleccionaron a quienes están en la mesa. Me comprometo además, ya hablé con Eduardo Cores, voy a irradiar a partir de mañana, una por una, todas estas conversaciones, para que no quede reducido al círculo de quienes estamos, nada más. Bueno, tienen la palabra, rompan el fuego, anímense, a ver, ¿quién quiere preguntar algo? Va a estar colgado en YouTube, Expomelo 2023, dice el presidente de la Sociedad Agropecuaria, para todos los que quieran tener la felicidad que tuvimos nosotros. Nadie pregunta nada, voy a preguntar yo, que soy profesional de la pregunta. No, pero me quedé siempre cuando Ítalo dijo ahí que fue un error cuando la gente pide solo por el dólar, porque hay cosas que sé bien que no las voy a aprender. Una de ellas es el mundo de la economía que me supera. Y todos los días, no hay un día que no tengamos un reclamo, por el tema del dólar. ¿Podíamos prolongar un poquito más esa respuesta de Ítalo? Sí, yo creo que hay un error, sí. Recientemente estaba leyendo un artículo del contador Camón, no sé qué, y él dice que cuando se habla de atraso cambiario hay que mirar las dos variables en su conjunto, cómo es la variación. Entonces, básicamente la apreciación del dólar por un lado impacta en aquellos componentes de costos de moneda nacional, ¿de acuerdo? Eso es en la empresa. Pero para aquellos ganaderos que tienen a la ganadería como única y principal fuente de ingreso, los afecta en lo que se llama poder adquisitivo. Cuando tú tienes en estos últimos 3 ejercicios agrícolas acumulativos que la inflación ha superado la variación de tipo de cambio, tú estás perdiendo sistemáticamente poder de compra o poder adquisitivo. En estos 3 últimos ejercicios, 2021 hasta el que cerró ahora, vamos un 25%. Cuando analizamos variación de tipo de cambio e inflación.
Si comparo ahora lo que está sucediendo, que no es mala noticia, que son malas, 23, 24, el promedio de la variación de tipo de cambio, versus la inflación, la noticia es que a este 25 tengo que agregarle un 7% más de reducción de poder de compra. ¿Qué quiere decir? Eso lo vivimos con Pablo, capaz que en la década del 90, a mí me tocó vivir con un grupo y capaz que tengo la suerte de haber convivido con la empresa ganadera que es mi grupo, más de 40 años. ¿Y qué es lo que pasaba ahí? En ese tránsito que pasó en la década del 90, la familia empieza a tener un crecimiento relativo cada vez más creciente cuando sucede estos eventos. No es solamente la empresa. Cuando yo hago la suma, cuánto me cuesta la empresa y la familia, no significa que la familia esté gastando más, capaz que es la misma estructura. Lo que me dice que estas dos variables me está haciendo crecer en términos relativos el peso de la familia. Hace 3, 4 años atrás no sucedía eso. Ahora lo que estamos viendo sistemáticamente, el mayor precio relativo en los egresos totales de la familia. Por eso comparto con Pablo y con muchos más. Hasta en mi grupo, lo que decía Pablo es, bienvenido sea si hay otra fuente de ingreso que provengan de la familia que están en peso, que lo que hace es mitigar, porque tienen más dólares, sea por la vía de la señora, de los hijos, de las profesiones, y no en vano yo creo que el sector que me dediqué a estudiar en mi tesis de maestría, un aprendizaje que yo creo que todo el mundo lo ve mal, cuando dice, los hijos están en otras actividades no agrarias. No es tan así. Lo que sí hay un aprendizaje, creo que de largo plazo, que tener otras actividades no agrarias colabora en la empresa principal de la familia. Y eso me parece que hay que promoverlo, porque parece que está mal visto que alguien tenga una profesión o los integrantes de la familia de ingreso. No, eso capaz que le da estabilidad al seno de la empresa. Entonces, por eso digo que no en la ganadería del Uruguay, pensando en aquellos que viven de esa principal fuente de ingreso, no es suficiente hablar del tipo de cambio. El tipo de cambio y la apreciación impacta en los costos en moneda nacional. Esta variable junto con la inflación impacta en si la señora me pregunta si estoy recuperando o perdiendo poder de compra. Se lo digo honestamente, está perdiendo un 25 y si esto sigue así, está perdiendo un 7 más adicional. Eso es lo que quería aclarar, por eso es necesario, como dijo Pablo, y su aprendizaje a largo plazo, mi tesis de maestría, está muy bien visto apalancar a la empresa con otra fuente de ingresos que no sean a la actividad pecuaria o agropecuaria como principal fuente de ingreso. Muchas gracias. Bueno, ustedes mandan. Cuánto temor, ¿eh? Nadie tiene nada que preguntar, fueron tan claros los panelistas. Malaquía. Bueno, les agradezco enormemente la presencia en nombre de la Sociedad Agropecuaria. Les agradezco a ustedes, a quienes nos estuvieron acompañando, enormemente la presencia, porque de alguna manera valida el interés que producen estas cosas. Se van a preguntar entre ustedes. Arranque. ¿Se puede hacer comentarios? No pregunto. Se puede hacer comentarios, sí. Bueno, entonces voy a hacer un comentario. No, porque de algunas cosas que comentó medio al pasar Marcos, a mí me gustaría, no sé si dar un enfoque distinto, porque no sé si es tan distinto, pero en definitiva, por lo menos dejar aclarado, nosotros, desde de la óptica de la cual hablo yo, de defensa del campo natural y de la producción a campo natural, primero quiero aclarar, porque lo tenía anotado y me lo pasé, que ninguno, o no sé si ninguno, pero muchos de los que somos productores de la Alianza del Pastizal, no tenemos el 100% de campo natural. Recurrimos a todas las herramientas tecnológicas que nos puede brindar la agronomía, digamos, para producir paradas permanentes, verdeo, suplementación. O sea, que no se malentienda que haya una posición
fundamentalista atrás de esto. ¿Está claro? El ser miembro de la Alianza del Pastizal significa que uno respeta lo que yo hablé acerca del campo natural y mantiene al menos un 50% de superficie bajo campo natural, cosa que hubiera sido muy buena que hubieran hecho los productores del litoral en su momento. Creo que el Uruguay sería distinto y mejor. Y creo que la competitividad de la ganadería campo natural por costo, por producir un producto barato, está suficientemente demostrada por trabajo de plan agropecuario, de la Facultad de Agronomía y de resultados de carpeta de productores, ¿verdad? Yo creo que una de las condicionantes para que el país ganadero sea competitivo es que mantenga una buena proporción de campo natural en sus tapices como base de la cadena cárnica, digamos que es el rodeo de cría. Y que por favor no tengamos que hablar de campos con 3 centímetros de pasto, porque eso sí es un desastre, que es lo que vemos normalmente. Por suerte, en la producción a campo natural bien hecha, preservación de la biodiversidad y del ambiente y mayor producción de carne son coincidentes y tienen que ver con el tema de manejarse con altura de tapices suficientemente alta y disponibilidad. Era esa la aclaración. ¿Tiene la respuesta o no? Tengo una pregunta, Pablo. Haga pregunta, haga nomás. Con Jimena lo que habíamos hablado, que felicitamos a la agropecuaria porque siempre hay como una dualidad técnico-empresario. Yo creo que en mi caso, que soy coordinador de un grupo ganadero de más de 28 años, y uno se felicita porque, como dice Guigú, las empresas permanecieron en largo plazo. Pero me gustaría rescatar de Guigú, de Pablo y de Bianco y de Dos Santos, ¿qué importancia tiene para ellos cuando se enfrentan a estos eventos adversos el tema de aislarse o no? Yo comparto que sí, que estamos con un uso en los canales de comunicación o de escuchar mucho, pero creo que hay un vacío, una ausencia, es en qué me apoyo para sugerir o tratar de comunicarme sobre mi situación. Creo que en eso, al menos mi grupo ha prestado mucha atención, o lo ha dicho, es decir, en tratar de no estar aislado en esa coyuntura para tomar mejores decisiones. La pregunta es, Guigú vio muchos escenarios, Pablo también, Bianco también, la pregunta es, ¿qué hicieron en ese comportamiento humano para tratar de, quién los acompaña para tomar mejores decisiones y no ser, contaminado o ser muy abusivo lo que son los medios masivos? Eso me parece que me gustaría dejar un mensaje a ver. de ellos como empresarios. ¿Digo? Bueno, con relación a lo anterior, a mí me parece que son puntos de vista. Yo no coincido, evidentemente. Digamos, hablé de un 10%, 20% de campo bueno en cualquier campo, y me parece que eso ya sería un pulmón fabuloso para un modelo ganadero, porque lo que siempre veo muy difícil es ajustar la carga a la variabilidad que hay en la producción. O sea, una seca viene, y si tuviste un cultivo en el semestre anterior y dejaste una reserva, como digo, un bolsón en el campo, vas a tener la reserva, y si no lo precisás, lo podés vender. Y eso, hablando siempre de costos y productividad, ocurre si uno lo hace al lado. Porque si uno le va a pedir el grano, bueno, ahora viene maíz de Argentina barato y todo, pero tiene un componente externo del establecimiento muy grande. Pero después, bueno, siempre va a haber visiones distintas, y yo creo que uno se nutre escuchando otros puntos de vista. Con relación a cómo abrir, yo creo que es un trabajo permanente. O sea, uno se siente más cómodo estando con la gente que conoce, porque hay un confort mayor. Para mí una cosa importante es tratar de salir de esa situación de confort. Para mí venir hoy acá a un entorno donde conozco pocos productores, donde el modelo de producción lo conozco por la experiencia que tengo, pero no es a fondo, es salir de la situación de confort. De hecho, en Dolores hoy es fiesta de la primavera y estamos un barullo bárbaro, y yo me había olvidado que estaba cuando me invitaron.
Pero a mí me parece que es fundamental que uno busque y trate de parecerse y de aprender de otras industrias. Para mí lo peor que nos puede pasar es que nosotros nos encerremos en algo y entender como que alrededor hay cosas que son... Y de hecho nosotros ahora el 12, el jueves, tenemos una actividad en Dolores, y ya me termino, que se llama ADP Zone, y lo llamamos Zone, ADP Zone, porque ustedes conocen el Wi-Fi Zone, y uno va a una zona de Wi-Fi hoy en día y busca un poco conectividad, conectarse con otros. Bueno, entonces le pusimos ADP Zone porque es la zona donde nosotros conectamos gente y cosas. Y hay dos charlas al final, que una es inteligencia artificial. Hay muchos temas de inteligencia artificial, nos va a pasar por arriba. Y ustedes van a, si quieren verla por internet o quieren ir, van a ver una evaluación de por qué la inteligencia, como un análisis de inteligencia artificial con el mercado o la producción agrícola de la empresa, y lo hacen un rato, y cualquiera de sus hijos o ustedes pueden tomar y utilizarla para hacer mejor el negocio y para lograr tener más tiempo para otras cosas. Si uno descarga en la tecnología el peso de las decisiones y aprende más rápido y utiliza, tiene más tiempo para vivir mejor. Y la otra charla es creatividad e innovación, que la da un científico, digamos, y es una charla de campo, de producciones, de productores agropecuarios. Nosotros tenemos que aprender, no tenemos que dejar pasar 10 años para ir a ver qué están haciendo los otros. Rápido tenemos que aprender, porque eso nos va a hacer más competitivos, sin duda. No, es brutal eso. Yo hago una anécdota sobre la inteligencia artificial. Estaba con mi nieta y dice, ¿qué estás haciendo vos? Estoy pensando acá, un spot ahí para agropecuario. Dice, ¿de qué? Digo, ¿en qué lo querés entrar ahí? 90 años, con el campo, de 20 segundos, pum, a los 15 segundos me largó el texto. Es brutal, es brutal. Bueno, a ver, Pablo. Es difícil ganar cosas, pero coincido en esto último que decía, el estar abierto, tener un grupo, pero también nosotros que estamos en un grupo hoy afiliado al movimiento, y hay Intercrea, el martes vamos a Leo Juan, allí a Cardona, y si no tenés nada para hacer, no, vamos a bajar costo y no vamos a ningún lado. Invito a mis compañeros, pero agrícola, ganadero, quieren discutir la parte ganadera, tienen corral, y yo tuve ganado en Jun, digo, y tengo que ver dónde pongo mis terneros. Y bueno, ¿qué estamos haciendo en un grupo? Lo que decía Ítalo. Preciso alguien que me pegue unos mazazos cuando viene, que nos pegan cuando son duros y son críticos. Pensamos que somos los mejores, y cuando viene otro dice, no, flaco, acá estás errando. Pero ¿y por qué no mirar cuando tenemos oportunidades? Estas jornadas hoy acá, o mañana allí en Caraguatá, o dentro de un mismo movimiento, como es el movimiento de grupos CREA, que desnudan los números, le van a pegar al dueño de casa, pero nos invitan y no podemos ir porque de repente gastamos gasoil o tengo que atender las vacas, como decía Los Santos. Hay gente capacitada y tenemos que dejar el lugar, eso es bien importante. El equipo que uno tiene, bueno, te tocó, a mí me toca cada 3 domingos, y bueno, y hay que enseñarlo a desatracar y que las vacas paran, hay que elegir un buen toro. Me pareció muy bien planteado el que decían, y hoy en una exposición, a las vacas hay que echarle toro, pero a veces hay que dar un pasito más, nos animamos a cruzar en el ovino y a veces nos cuesta cruzar en el vacuno. Pero creo que el desafío, eso que decía, está bueno, y siempre mirar un poquito para adelante, que hay oportunidades. En situaciones complicadas y hay que levantar la cabeza y ver cómo hacemos. Siempre hay alguno que nos pueda dar una mano, o nosotros le podemos dar una mano y nos llaman y capaz que terminamos haciendo un negocio que justamente la carga hoy nos está empujando y tenemos que salir para algún lado. Tenemos que imaginarnos eso. A ver, Dos Santos, ¿qué opina? Bueno, yo pienso que el intercambio y estas instancias son muy positivas. Nosotros allá recibimos productores, asesores, y hacemos intercambio dentro de las diferentes estancias. Nosotros dentro de las 34.000 hectáreas estamos separados en 5 estancias, más otra estancia que consideramos el corral, ¿no? Y hacemos intercambio al estilo Grupo CREA entre nosotros, y también invitamos agentes externos. Pero pienso que nosotros empezamos a consolidar nuestro sistema hace poco tiempo. Entonces también cuando uno va a promover algo, la responsabilidad del éxito de lo que promueve es muy grande. Entonces uno invitar a hacer un intercambio y mostrar lo que uno está haciendo sin certeza del resultado que va a obtener, puede incurrir a una mala decisión de algún colega.
Entonces pienso que nosotros nos empezamos a animar a participar de estas instancias y a intercambiar más con productores cuando fuimos empezando a validar el sistema que estamos llevando adelante, y pensamos también que tenemos algo para brindar de información. Después un pequeño comentario que me había quedado, me parece importante también, viendo el año y lo que están hablando de las precipitaciones. Nosotros como productores solemos prepararnos para los años malos, ¿no? Solemos hacer fardo porque el invierno es malo, o aplicar diferentes tecnologías para tratar de mitigar lo que son los años adversos. Pero por lo menos de nuestra parte quizás había un debe, y quizás en alguna otra parte también, tenemos que aprender a estar preparados para capitalizar los años buenos. O sea, qué es lo que nos pasa o cómo vamos a aprovechar si a mí me sobra el pasto, si llueve mucho, si el precio mejora, cómo voy a hacer yo para capitalizar eso y poder generar una buena estabilidad que me compense los años como este que pasó ahora por último, que fue bastante dificultoso para todos. Entonces me parece que quería dejar ese comentario de que dentro de una proyección uno se tiene que preparar también para los eventos positivos y no solo negativos. Gracias, José Santo. Jimena, la anfitriona. No, colaboradora con el anfitrión, los anfitriones de la Sociedad Agropecuaria. Bueno, yo quería hacer una reflexión un poco personal y de agradecimiento. Creo que esta instancia, esta jornada, un poco lo que comentaron todos los expositores, esto de poder compartir, desde que entré al plan agropecuario entendí que nuestro trabajo es más de acompañar al productor y no de transmitir recetas o tecnologías que, como bien transmitieron todos los expositores, es un contexto bien cambiante, ¿sí? Y donde, bueno, lo que me ha transmitido Ítalo y lo que he visto en el trabajo de Pablo de tantos años, en la Regional Noreste, es eso, que tratamos de nuestro trabajo de leer la situación, de aclarar, de entender qué están haciendo los productores, cómo están tomando las decisiones. Y hoy un poco lo que transmitimos fue eso, no fue tomar el libro y ver qué es lo que hay que hacer, sino ver, bueno, qué hicieron los productores en esta situación, qué están haciendo, cómo están pensando, qué opciones tienen hoy. Y de esa manera es la que trabajamos en el plan agropecuario, acompañando. Entonces, hoy me quedo con algo interesante que uno dice, bueno, ¿cómo analizamos nuestro trabajo? Porque realmente es difícil en estos contextos pararse de este lado, ¿no? Porque era lindo cuando arranqué a trabajar que los precios eran los que eran, pero acá es más complicado. Y el ver esta relación con, por ejemplo, en este caso la agropecuaria, que es una gremial, y que nos llaman para hacer esta instancia y reflexionar juntos, bueno, creo que para mí es una evaluación de que vamos por el buen camino en este sentido. Cumplimos con nuestro trabajo o estamos cumpliendo, pero bueno, pedimos igualmente que siempre estén comunicándonos, haciéndonos saber cuando tenemos que estar más presentes, cuando se precisa más compañía, que trata de esto que hablaban, de no estar solos, ese es nuestro trabajo, sino estar siempre en contacto y tratando de por lo menos ayudar o acompañar en estas reflexiones cuando los momentos no son los más deseables, o los mejores, ¿verdad? Como ya han habido otros. Así que bueno, esa reflexión, muchísimas gracias a la Sociedad Agropecuaria, a todos los expositores que vinieron, algunos de bastante lejos, y la apertura que tuvieron además a la propuesta que vino de la directiva, de pararse desde su lugar de trabajo y hacer toda esta exposición que a muchos cuesta, ¿no? Compartir lo que hacen, y ellos lo hicieron tan abiertamente. Así que eso, muchísimas gracias de mi parte y bueno, estamos a las órdenes, como siempre. Bueno. Bianco. ¿Sobre qué? El aislamiento, ¿con qué te apoyaba en este contexto? Perdón. Yo creí que había hablado, Bianco. Tengo que darla. No tengo más. Hola. Bueno, si la tengo que dar, la doy. ¿Qué voy a hacer? Concretamente creo que la pregunta es ¿en qué nos apoyamos en contextos como el actual, digamos, ¿no? Yo allá hace años que no integro
ningún grupo de productores en otra época lo integraba. Pero después por cuestiones de la vida y de querer tener tiempo para otras cosas, dejé de integrar los grupos. Y básicamente me apoyo con colegas, digamos, colegas agrónomos o productores, en algunos temas más de tipo macro. Consulto mucho a un amigo que es economista y que es un economista bueno, reconocido, que le erra como la pera casi siempre, pero bueno, pero sobre todo nos dan un panorama a veces de cómo lo nuestro está inserto en un mundo que nos escapa y que a veces uno en la diaria no se da cuenta de eso. Me baso mucho en la opinión de mis hijos y mi yerno. Tengo un hijo agrónomo, un yerno agrónomo y una hija veterinaria que no trabajan conmigo, trabajan en otra zona. Inclusive mi hijo trabaja en agricultura, básicamente, no en ganadería, pero me baso mucho en su conocimiento. Y me baso mucho en lo que yo le llamo el escritorio, que es una pieza en el galpón, donde tengo la computadora y donde trato de dedicarle un tiempo a agarrar la computadora y hacer números y pensar y refrescar escenarios anteriores e imaginar con la computadora escenarios alternativos para la toma de decisiones y bueno, y aplicarlo lo poco que uno conozca. Y después las otras dos herramientas que tengo son la opinión de Cristina, mi esposa, que es la que pone toda tierra, que no es agrónoma ni productora, pero que tiene una sensatez a toda prueba, y apretar los dientes, ¿no? O sea, hay momentos donde lo que hay que hacer es apretar los dientes, apretar el bolsillo y esperar un poco. Bueno, ahora sí, muchas gracias. Sigan disfrutando de la exposición. Espero que, como a todos los que estamos acá, esto nos haya sido sumamente útil, ¿verdad? Construir un país tiene no solo la significación del esfuerzo, del sudor, del trabajo, sino también del estudio y de ese mecanismo indisoluble que es la realidad con la gente a la que uno le dedica su tarea. Muchas gracias, que pasen bien.